Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días, como digo siempre, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar estrella plano donde me esté visualizando en este minuto. Hoy día quiero hacer un video un tanto latoso, la verdad. Solo, quédese solo la gente que le interesa un poco lo que está pasando en el país, especialmente en los poderes, los grandes poderes, y cómo nos manejan, amigos míos. Porque todas estas cosas que tal vez yo le voy a decir, no se lo dice cualquier persona, no se lo dice, digamos, la televisión, como digo siempre, la televisión pagada, pagada por los grandes medios de comunicación y pagada por los grandes conglomerados, que son los que obviamente le interesa que uno sepa, pero que sepa hasta por ahí nomás. Hoy día voy a hablar del caso de esta famosa, yo hablé antes que se vea en la tele, no sé si, si alguien me cuánto es, me da crédito de eso, de la famosa muñeca bielorrusa, la famosa ministra Vivanco. Hablemos un poco de eso en extenso. Le voy a dar la lata, casi en una hora. Pero puede ser interesante si acaso a usted realmente le interesa conocer un poco cómo se maneja el país. Mire, permítanme comentarles de tal manera que ojalá ustedes vayan quedando claritos en lo que se está manejando en este tipo de actividades. La verdad, yo creo que esto puede ser perfectamente el inicio de algo. La Ángela Vivanco, la otrora de la Corte Suprema, demacrada, yace en un momento dado en una celda, en una cárcel que ella inauguró, porque con ella ahora las mujeres acusadas de graves delitos funcionarios económicos gozarán del mismo régimen que tienen los hombres en Capitán Llave. Ella está en una cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín, la cárcel de San Joaquín. Más allá de la sentencia definitiva que puede significar condenatoria o absolutoria, Ángela Vivanco ha quedado en la historia por ser la primera jueza, el primer juez de la Corte Suprema que cae tras las rejas. Si todo esto se materializa en una sentencia firme, real, habrá una demostración, una prueba que el Poder Judicial se ha derrumbado bajo el cáncer de la corrupción. El Poder Judicial, usted lo sabe, es la última alternativa cuando dos o más personas no logran llegar a un acuerdo directo y tienen diferencia. Es además la garantía de que las violaciones a las leyes serán sancionadas, independientemente del poder de ese infractor tenga. Lo que la civilización inventó hace miles de años para que cada uno no pretenda hacer justicia por sí mismo, sino que los jueces han jurado cumplir para aplicar la justicia como corresponde, justicia que fue definida por el piano, para la constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Eso naturalmente sin importar quiénes son los litigantes. Por eso la justicia se representa como una mujer con la vista vendada, porque da lo mismo quienes estén litigando frente a ella y siempre tiene que ser independiente. Un poder judicial independiente es algo fundamental del Estado de Derecho. Lo que estoy diciendo son cosas obvias, cosas que todos sabemos, todos debemos entender, hasta conceptos básicos que todos debemos saber. Es que justamente todo esto es tan primario y sin embargo todo esto se habría vulnerado. ¿Qué es lo más grave de aquí lo que ocurrió en el Poder Judicial? Posiblemente de lo que hemos conocido nosotros en la televisión y en democracia, sí, es lo más grave. Lo afirmo porque en este caso es terrible. Ahora, hay muchos asuntos demasiado secretos que jamás se van a develar. Por eso yo digo lo conocido. Esto es lo más grave. Y democracia, porque obviamente bajo el tiempo de la dictadura de Pinochet, la vergüenza de la Corte Suprema rechazando recursos de amparo, sin realizar ningún tipo de esfuerzo alguno por indagar, ha quedado como un baldón el más grave e indeleble, eso no hay nada que hacer. En el Poder Judicial se vienen cometiendo anomalías hace mucho, mucho rato. Hasta hace no mucho tiempo, casi lo único que informaban de los operadores judiciales eran algunos medios. Bueno, el resto es un silencio cómplice de todos, especialmente de los jueces de todas las sensibilidades ideológicas que se mantenían absolutamente callados y al margen. Mucha responsabilidad tienen también la clase política, la que hoy rasga vestidura, porque han sido ellos, y lo siguen haciendo,
los que con su intervención han cuoteado todos los tribunales, se han asignado cupos de jueces, poniendo atención a la ideología de cada uno, un juez para ti, otro juez para mí. ¿Se entiende? En los colores políticos. Esa ha sido la tónica en los tribunales máximos de justicia, la Corte Suprema del país, también en la Corte de Apelaciones, pero también en el Tribunal Constitucional. Los políticos tienen mucha responsabilidad de lo que ocurre. También ha contribuido a todo esto, y se dice entre comillas, por supuesto, la amplitud de criterio con que se dictan algunos fallos. Y por lo tanto ha habido amplios espacios, por ejemplo, que han permitido fallar incluso contra texto de red expreso, lo que en otros tiempos habría sido considerado un delito, una prevaricación, pero ahora eso no ocurre. El caso de Ángela Vivanco es emblemático, es emblemático. Está en la cárcel, es la primera vez que esto ocurre. Se suma a otros jueces que han sido expulsados hace poco tiempo, como los ministros de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, la ministra Verónica Sabaj, me acuerdo, el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, ¿se acuerdan? Que también fue expulsado después de una acusación constitucional, Sergio Muñoz, aunque su caso es más sofisticado. Cuando oportunamente se dio a conocer sobre la extraña tramitación del caso de la empresa bielorrusa Velasmovitec en la Corte Suprema, nadie reaccionó. Absolutamente nadie reaccionó. Ya cuando se supo así entre por debajo. Los abogados de Codelco, cuando se les fue a preguntar, la prensa les fue a preguntar, no quisieron hablar. Había un manto de silencio. Pero ¿quiénes son por ahora los personajes de la trama que habría perjudicado a Codelco? Primero que nada la jueza, ahora es ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Su pareja, Gonzalo Migueles. Los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos, los conservadores bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y de Chillán, Yamil Nasle. Claro, Pizarro, dueño de la casa de inversiones suiza limitada de casa de cambio en pleno centro de Santiago. Sin entrar mucho en detalle, Ángela Vivanco se le acusa de haber recibido coimas para fallar en favor de la empresa bielorrusia Vlasmitec y en contra de Codelco en un juicio de miles de millones de pesos. Los abogados bielorrusos, Mario Vargas y Eduardo Lagos, serían los coimeros. La pareja Vivanco, Gonzalo Migueles, es el que habría recaudado la plata, la habría cambiado en dólares en esa casa de cambio del centro de Santiago, y a través de los dos conservadores, el de Puente Alto y el de Chillán, habrían hecho circular el dinero para que volviera al bolsillo de Mónica Vivanco, pero ocultando el origen del dinero, obviamente. Y por ello se estima que en este caso, justamente este es el delito más grave, ocultar ese ilícito, el origen del dinero. Cuando una persona es investigada legalmente, cuando se ve perdida, cuando su futuro se ennegrece, ¿qué hace la gente cuando es investigada y se ve como aprisionada? En el hecho que sean condenados, tratan de configurar atenuantes, para que la pena sea un poquito más baja o para ojalá sea aquellas penas tan bajas que no les haga ir a la cárcel, sino que lo hagan en forma. Las penas hasta 5 años se pueden cumplir hasta fuera de la cárcel, ustedes lo saben. Una de las atenuantes que se puede configurar, de varias, irreprochable conducta anterior, no sé, reparar mal causado, pero una es el atenuante que se está recurriendo, igual que en el caso de allá de la señora del norte, es la llamada colaboración eficaz. ¿Qué es la llamada colaboración eficaz? Es abrir la boca, es saltar, es sapear, contar todo lo que se sabe, de manera de colaboración eficaz. ¿Con qué? Con la fiscalía. Contarle al fiscal hechos que no sabe, hechos que desconocidos, que le permitan al fiscal avanzar en cuanto a la prueba de los hechos. A identificar exactamente lo que ha ocurrido, tanto en materia de los hechos como la participación penal de las personas que han incurrido en este ilícito, en este caso. Angustiados, desesperados, los dos conservadores de Puente Alto y decían que eran los más bajitos, decidieron hablar, colaborar con la fiscalía. Parece que no se han condenado, parece que se convencieron de eso. Saben que sus carreras están perdidas, o sea, ya no van a ser más conservadores, nunca más. Entonces están tratando de control de daños. ¿En qué consiste el control de daños? De no ir a la cárcel.
Ahora, el primero que habló no fueron ellos. ¿Quién fue? Un abogado dedicado al lobby, que fue parlamentario, demócrata cristiano, que es marido de la senadora del PPD Loreto Muñoz, y se llama, ¿cómo se llama? Gabriel Silver, ¿cierto? Él fue el primero que habló, era socio del abogado Eduardo Lago y Mario Vargas, y habló, y habló, y habló, y sapeó, confesó su participación. Y ahora ese Gabriel Silver, parece que el asunto está resultando, ¿saben por qué? Porque ni siquiera la fiscalía lo ha formalizado. Anda libre, en Santiago de Chile, en todas partes, por la calle. Hay que estar atento ahí, algo pasa ahí. La fiscalía debe entender que la colaboración eficaz es un atenuante, pero no debe ser impunidad. ¿Quién es Eduardo Lago? Eduardo Lago fue radical, es un abogado tardío porque estudió tarde, que ha tenido un montón de problemas cuando fue candidato a diputado por Puerto Montt. Él cantó, él empezó a declarar, él empezó a contar todo lo que sabía, a contar las coimas, pero después se arrepintió. ¿Qué es lo que hizo este gallo? Hizo lo que los abogados llaman una relación circunstanciada de los hechos. Pero después, al parecer, lo hizo cambiar esta declaración y los fiscales no se lo aguantaron cuando quiso cambiar la declaración. Entonces no firmó lo que había dicho, lo que había cantado. Tuvo un debate jurídico acerca de la validez de esta declaración porque no la firmó. Entonces le está diciendo que no es válida. Si hubiese sido un presente mientras él declaraba, podían ser testigos de oídas por haber escuchado lo que él dijo. Si la fiscalía tiene un video de esa aclaración, podría confrontarlo con el mismo Lagos, ya que se niega a decir que eso era verdad lo que dijo, cuando se niega a declarar. ¿Pero qué dijo Lagos? Dijo que él y sus socios, Mario Vargas y Gabriel Silver, un trío de abogados que se las traía, una especie de trío de delincuentes, esa es la verdad, delincuentes slash abogados, crearon un sistema para que Ángela Ibanco, la jueza de la tercera sala de la Corte Suprema, fallara en favor de sus clientes, el consorcio bielorruso Velasmovitec, en contra de Codelco, Chile. ¿Qué dijo Lago en esta declaración que después no firmó? Que dijo en parte. Dijo así: si bien en la negociación Mario Vargas no estaba siempre presente, ya que él en general no participaba en reunión con los clientes, él sí estaba en pleno conocimiento del estado de la situación. De hecho, los contratos honorarios los firmamos todos. Los porcentajes de participación en ellos dependían de la intervención de cada uno de nosotros. Y en este caso, en el contrato de honorarios con Movitec, Gabriel Silver tenía una intervención menor, Mario Vargas muy alta, Mario Vargas recibía más plata. Ángela Ibanco dice, Ángela Ibanco la conocí hace muchos años. Fue a propósito de su participación en política, ya que ella era la presidenta del partido Unión de Centro Centro, del Farfán, ¿se acuerdan de los pollitos? Y yo era dirigente de un partido político de esa época y así lo conocí. A Migueles, Gonzalo Migueles, lo conocí el año 2021 en el restaurante La Mar. Yo estaba almorzando con Mario Vargas, fiscales de ministerios públicos también, entre los que estaban también entonces fiscal regional Manuel Guerra. A ese lugar llegó Antonio Ulloa, en ese entonces ministro de la Corte de Apelaciones, quien era conocido de todos los que estaban ahí. Bueno, hay que hacer un paréntesis de cómo lo conoció. Manuel Guerra es un fiscal que en su contra se dio curso en querella de capítulo y en cualquier momento será formalizado por cohecho y silencio administrativo y podría caer preso. Antonio Ulloa, el otro comensal, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue destituido hace poquito por el Senado. Estos son los personajes, estos son los lindos. Después, el abogado Lago sigue contando, sigue gritando. El día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice, estando presente también Gabriel Silver, que este guatón, ¿a qué se refiere? A la pareja de Ángel Viento, a Gonzalo Migueles. Este guatón puede sacarle el voto a la Ángela, que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa de la Suprema. Ahí está la propuesta y reacción de Gabriel Silver y dijo, encantado. Y mi respuesta fue, ¿tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así?
Y sigue hablando Lagos en este caso, sigue gritando. Mario Vargas nos indica que lo que quería Gonzalo Miguel es plata, bajo la forma de un honorario. Además, premio por conseguir la aprobación del primer recurso de aprobación en el que también está incluido la ONI, de la Orden de No Innovar, eso es ONI. Yo me cuestioné si Migueles tenía esa posibilidad real de hacer la gestión de influir en el costo de Vivanco, pero Mario nos indicó que sí se podía hacer y que él mismo lo había hecho ya en alguna ocasión. Esto se pudo corroborar consultando con un colega conocido, que él lo había hecho y que era una cuestión conocida en el medio, esto de la venta de fallos de Vivanco. Imagínense lo que estoy hablando. Y agregó, lo que estoy hablando, eh, lo que se acordó es que se le iba a pagar a resultas y que de esto iba a estar a cargo Marcos Vargas, que él hiciera el arreglo. Le fijamos un límite al monto total lo que iba a recibir este gallo, que eran 20 o 30 millones de pesos. Esto fue en el primer recurso de apelación contra la sentencia definitiva del recurso de protección en el que iba la orden de no innovar. ¿Qué significa pagar contra resultas? Significa que se paga contra resultados. ¿Se entiende? Yo te pago el fallo favorable, perdón, yo llego al acuerdo, el fallo es favorable y ahí te pago. Contra resultado de lo que yo quiero. ¿Se entiende? Así se maneja, así de brutal. Después sigue gritando Lago, dice, al día siguiente de esta conversación, Gonzalo Miguel llegó a la oficina y se reunió con nosotros, estando presente Mario Vargas, Gabriel Silver y yo. Eso dice Vargas. En esa reunión yo dije que no se hablara de plata ni de modalidad de pago. Gonzalo, don Migueles, obviamente, hizo lo de siempre. Hablar, indicarnos dónde trabajaba, nos dijo que estaba trabajando con Sergio Llaver, y ahí nos indicó que era capaz no solo de conseguir votos favorables de su señora, Vivanco, no solo eso, sino que además él podía ayudarnos en la tramitación de la causa. O sea, convertirse en una especie de abogado particular y además jueza. ¿Se entiende? Dijo además, la decisión fue no darle ni un peso previo a Gonzalo Miguel. Si se hacía algo, que se hiciera de nuevo a resulta, contra resultado, ya que no quería meterle más costo a la causa y además tenía duda de que esto resultara. Todo el mundo hablaba que Miguel andaba vendiendo el voto, la ministra de Banco, y siempre andaba desesperado por plata, que siempre andaba pidiendo plata prestada a todo el mundo, y que vendía hasta reuniones con la ministra. Ese es Miguel, el novio de la ministra, el marido. Cuando sale la sentencia que acoge el tema de cuánto es de la apelación, se le hizo el pago a Mario Vargas. Después se encargó él de efectuar el pago a Migueles. Después declaró que Vivanco lo asesora. Mira Eduardo, le dice. Vivanco, la Mónica. Mira Eduardo Vargas. Es mucho más fácil que usted presente un recurso de apelación de enmienda porque nosotros tenemos un espacio para incorporarlo dentro de lo ya resuelto. Y dijo que no fuéramos a su casa. Y resulta que fuéramos a su casa. Y ahí Vivanco lo asesoró en la vía de la rectificación de enmienda, pudieran obtener todos los costos de la reposición de maquinarias. eh, para ella era mucho más sensible acoger estos recursos, ya que estaban considerados en el recurso de la Corte de Apelaciones del 23. ¿Qué es lo grave? Que el mismo recurso que ayudaba en forma increíble a una de las partes, a mi banco al redactar, ella lo fallaba también. Si todo esto es verdad, esto ya la podredumbre total. O sea, ella redacta y ella falla, o sea, ese caso. Hay algo que tenemos que saber nosotros y que no calza. Mire, observa la lógica. Este es algo demasiado importante, porque nadie ha hablado de esto. Hubieron 7 resoluciones a tercera sala de la Corte Suprema en este juicio entre los bielorrusos y Codelco. 7. La sala de la Corte Suprema está compuesta por 5 ministros. Y no siempre son los 5, los mismos 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Por lo que, además, lo integramente suplente, abogado, integrante, qué sé yo, gente afines. La pregunta que no ha respondido la Fiscalía y que yo le haría, ¿cómo es posible, siguiendo la tesis de la Fiscalía, que basta con coimear a un juez, en este caso a la Mónica de Banco, para ganar esa Corte Suprema?
Si tienen que votar los 5, tiene lógica o no. En este caso, uno o una, ¿cómo se explica que coimeando a una o uno, en este caso una, se logra el voto de 5? Por eso aquí hay gato encerrado, este es un rompecabezas. Tienen que seguir investigando y tirando el hilo. Aquí faltan piezas. ¿Ya? ¿Por qué los otros también votaron todo a favor? Lo que dijo Mónica Vivanco, la fiscalía tiene el deber de aclarar los hechos. Naturalmente que Vivanco pudo haber cometido delitos sin que se sepa esta parte que estoy indicando, son hechos objetivos. Pero no calza esto que sea un ministro el coimeado. La fiscal del caso, Carmen Gloria Wittberg, dijo que no han encontrado antecedentes de pago a otros jueces, pero no ha explicado por qué los demás fallaron igual que Mónica Vivanco. Hay otra arista. Esa es la palabra que usan ahora, arista, de lo que no se ha explicitado todavía. ¿De dónde salió la plata para pagar coimas? ¿Del cliente de las Movitec? Y si es así, ¿se ha indagado la eventual participación de los dueños de la Movitec? ¿De sus ejecutivos? Porque los abogados Vargas, Lagos, Silver, no son unos samaritanos que iban a sacar plata de su bolsillo y a pagar las coimas. Sobre este punto, de dónde salieron las platas, la fiscalía nada ha hecho. Nada ha hecho importante porque podían haber otro involucrado. ¿O no? En este caso, se trata de abogados presuntos delincuentes. Resulta que estando en Capitán Llaver, Eduardo Lagos se habría dado cuenta que Mario Vargas, su socio, no le entregó toda la plata destinada a las coimas, a Migueles. Que Vargas se habría quedado con parte de la lucas de la plata. Y al parecer, hubo peleas ahí entre ellos, unos dimes y diretes en Capitán Llaver, dentro de la cárcel, por este tipo de cosas. Porque uno acusaba al otro de haberse quedado con parte de las coimas. Una pelea de ratero, una pelea de delincuentes de poca monta. Ángela Vivanco, de tener una activa vida social, de participar en fiestas, ágapes, de más de algún banquete, una mujer muy sociable, con una vida de amistades fecundas, de esas superficiales y de esas un poquito más profundas, pero incompatible con la labor judicial. Ahora está, como le decía, en la cárcel. Ángela Vivanco, que además sabe mucho de derecho, fue 40 años profesora de Derecho en la Universidad Católica, que se dejaba ver haciendo vocerías demasiado al estilo de la vocera de gobierno, en preparación de la Corte Suprema, se creía con el don de la palabra, daba entrevistas, en revistas de papel cuché. Fue una persona extraña del Poder Judicial, porque además no tenía carrera judicial. Llegó directamente a la Corte Suprema. Y por eso los jueces de carrera, los judiciales, los llamados judiciales, nunca la cogieron plenamente. Porque llegó en un cupo de la derecha, con una misión: lograr un equilibrio de poder. La tercera sale de la Corte de la Corte Suprema con Jorge Muñoz, un juez con algún saborcillo de izquierda, pero que en lenguaje políticamente correcta, un juez progresista. ¿Escuchamos ese término? Pero ¿qué pasó entre Ángela Vivanco y Sergio Muñoz? ¿Logró Ángela Vivanco su objetivo, el objetivo de los que la nombraron, de establecer cierta equiparidad, cierto equilibrio con Sergio Muñoz? Esta parte es muy interesante para saber qué es lo que ocurrió. Y dejo este trabajo, se lo dejo yo humildemente a la fiscal, que se active, que indague, que nos explique este tipo de cosas para entender globalmente lo que ha ocurrido. Para los que nos interesa este tipo de cosas, que es parte país, la luca del país. Ángela Vivanco además tenía poder de maniobra. Ahora un ejemplo. Usted recordará la convención constitucional, esa que apoyaba a Gabriel Boric, qué sé yo, la señora Loncón, Atria, la convención constitucional del Frente Amplismo, esa que quería refundar el país y que quería reformar todas las instituciones, la verdad. Bueno, resulta que en esa cuestión constitucional, en el proyecto constitucional rechazado, había 3 instituciones que no las tocaban. El Consejo de Defensa del Estado, dominado por fuerzas afines; la Contraloría General de la República, dirigida por Jorge Bermúdez, que tenía pocas ganas de fiscalizar, como quedaba demostrado, por simpatías por el sector progresista; y el Poder Judicial. El Poder Judicial lo refundaba.
Incluso, no se olvide que incluso se estableció un doble sentido de justicia, pero el proyecto constitucional no tocaba a los ministros de la Corte Suprema que estaba en ejercicio en ese momento. ¿Se han dado cuenta? No lo tocaba, si usted lo leyó realmente, no, yo no lo he leído. ¿A quién le encargaron esta misión? A Ángela Vivanco. ¿Quién se la encargó? Su compañero ministro de la Corte Suprema. Le dijeron, Ángela, tú tienes que lograr que nosotros no nos toquen. Y Ángela Vivanco logró obtener lo imposible. A los ministros de la Corte Suprema, esa constitución, a los ministros de la Corte Suprema en ejercicio, no los tocaba ni con el pétalo de una rosa. ¿Ah? Imagínense, Ángela Vivanco logrando que Elisa Loncón, Jaime Baza, todo el Partido Comunista, Frente Amplio, no tocaba a los ministros. Era raro, ¿eh? ¿O no? Vivanco lo logró. Tanto es así que fue oficialmente felicitada y le manifestaron su agradecimiento sus propios pares por esta labor. O sea, Ángela Vivanco se movía bien, era bien movida y se nota. Pero después de pasar luminoso respecto a vida social de conocido, ahora está solita, como siempre la vida es así. Está solo en una celda. Incluso tuve que cambiar de abogado apresuradamente a horas de comenzar a las audiencias de formalización. El antiguo equipo jurídico, integrado por Carlos Pereira y Carlos Morajado, le dijeron, Ángela, mira, la defensa es difícil. La defensa que tienes tú en este minuto es mucho trabajo, o que deberías tener tú, y hay que asegurar los pagos. ¿Lo sabía usted o no? No, no lo sabía. En ese momento, con ella a punto de caer presa, le dijeron, Ángela, mira, nos tienen que pagar con tu casa. ¿Qué? O por lo menos, ¿no? Tu casa en garantía, en pago, que es casi lo mismo. Imagínese una ex magistrada de la Corte Suprema, hasta hace un tiempo muy poderosa, ahora le pedían la casa, porque si no, no lo defendían. Y listo, y se acabó el problema. Está sola. Esa es una prueba. Ella se negó la casa, no, por supuesto que no. Entonces empezó a llamar a varios abogados para que la defendieran, para cambiar su asistencia jurídica, tomando en cuenta que estos otros lo estaban abandonados. Nadie estaba disponible, muy poco, porque este caso es raro. Finalmente fichó Jorge Valladares y lo echó a última hora. De manera que cuando comenzado las audiencias de formalización, en las primeras jornadas se notaba que su abogado Jorge Valladares no había tenido tiempo para estudiar la carpeta investigativa. ¿Se da cuenta? Tiene un abogado que no conoce la carpeta investigativa. Pero bueno. Mire, este tema es muy interesante. Ya, la verdad es que ojalá podamos, digamos, se pueda llegar realmente alguna vez a entender algo de todo este tema. Pero es muy intrincado. La verdad es que aquí, como siempre se ha dicho, la fuerza que tiene la derecha, la fuerza que tiene la izquierda para meter este tipo de cosas. En este tipo de casos que fue tan terrible, el poder y potencia, lo plenipotenciario que ha significado el poder en este tipo de cosas, tiene explicación. Mire, yo le voy a hacer un segundo videíto y les pido disculpas, porque estoy aburrido hoy día, pero son cosas que tal vez algunos de ustedes que están ahí, especialmente los no chilenos, si acaso alguien medio argentino, qué sé yo, para que entienda cómo se maneja el poder judicial en un país que en este minuto, más que todo está corrupto. ¿Pero por qué está corrupto en este minuto? Porque resulta de que los grandes poderes del Estado que hemos tenido siempre, como siempre son manejados por quién, por tránsfugas, por gente sinvergüenza, por gente que solo necesita el interés para ellos. Voy a hacer un segundo videito ahora para no hacerlo tan largo, este ya está bastante largo. Voy a hablar de otra cosa, de cómo se maneja el poder también a nivel político y a nivel justamente tipo de poder judicial y comunicacional. Permítame, permiso.